En este video vamos a aprender a utilizar la tabla para la recolección de literatura científica. Este es un recurso que puedes descargar en los materiales del curso. Esta tabla te va a ayudar a organizar la literatura que encuentres para la redacción de tu estado de la cuestión. Esta tabla tiene como objetivo que puedas capturar la información más relevante de cada artículo y poder organizarla con mayor facilidad. La primera columna tendrías que poner las palabras clave con las que buscaste tu artículo. Por ejemplo, en este caso, deshonestidad académica y psicología. Estos descriptores son los que te ayudarán a identificar el tema del que estás buscando. La segunda columna habla del perfil de búsqueda. El perfil de búsqueda es la petición que haces al sistema de información para que te envíe el artículo que necesitas. Utiliza operadores booleanos como AND, OR y NOT. En este caso, estamos utilizando el término deshonestidad académica AND México, AND psicología. Este perfil de búsqueda lo que está diciendo es que quiero que me traiga artículos que hablen de deshonestidad académica y México y psicología. Esta petición de búsqueda va a hacer que el sistema me devuelva todos los artículos que contengan esas palabras. Si yo utilizara un operador booleano como OR o NOT, si le pusiera OR, diría o le pediría al sistema que me devuelva cualquier documento que contenga deshonestidad académica o México o psicología. Y si utilizara el operador booleano de NOT, sería una petición diciéndole que me devuelva todos los documentos que contengan deshonestidad académica y México sin psicología, si dijera NOT psicología. Después de eso, en la columna C, tenemos el sistema de información de dónde extraje ese artículo, es decir, dónde lo estás buscando. Si das clic en esta punta de flecha, puedes encontrar algunos sistemas de información precargados, como Redalyc, Cielo, Rediff, ProQuest Central, Scopus, Web of Science, ScienceDirect y EBSCOhost. Estos sistemas de información los encuentras en los recursos electrónicos de nuestra biblioteca digital. En la columna D tenemos el nombre de la revista. Aquí vas a poner el nombre de la revista en donde se publicó el artículo. Después, indexación. En la columna de indexación es necesario que pongas en qué índice está indexada la revista de donde extrajiste ese artículo. Porque la indexación es muy importante ya que garantiza que el artículo que estás utilizando tiene una revisión de pares o pasó por algún filtro para ser publicado. Después tenemos la columna de factor de impacto. El factor de impacto garantiza que es una revista que tiene un amplio alcance de citación. Los cuartiles 1 y 2 siempre son los más recomendables, pero también están el cuartil 3 o 4, que si bien no son los mejores, sí también garantizan que tienen un alto impacto estas revistas. Autoridad. Este término de autoridad significa que la persona o el autor que está redactando este artículo es una autoridad en el tema. Esto significa que el autor tiene varias publicaciones sobre el tema. A veces podemos encontrar publicaciones que no siempre, que es mi primer artículo, por ejemplo, sobre ese tema, y no tengo una línea de investigación. Sin embargo, eso no significa que el artículo no sirva. El artículo funciona si tiene un buen contenido y si tiene un rigor metodológico. Solamente es necesario para poder ordenarlo más tarde. Después, en la columna H, tenemos el tipo de acceso del artículo. Se refiere a que si el artículo es un artículo de acceso abierto o es un artículo que se requiere pagar para poder usarlo, o si tiene derechos de autor. De todas formas, todos los artículos siempre deben ir citados. En la columna I, vamos a poner el título del artículo. Aquí empezamos con el contenido del artículo, es decir, lo que el artículo nos va a decir o nos va a ofrecer para nuestro estado de la cuestión. En la columna I es título del artículo tal cual está en la revista. En este caso es la determinación garantiza que los estudiantes incurran en la deshonestidad académica. Ese es el título del artículo. En la columna K vamos a encontrar el año de publicación. En este caso, siempre es necesario que encontremos artículos de los últimos 5 años a la fecha. Eso es lo que se sugiere,
para garantizar que los hallazgos que encontremos sean los más vigentes o los más actuales sobre el tema que estamos investigando. Después de eso, el lugar. Es importante tener en cuenta en dónde estamos encontrando o en qué lugares se está publicando sobre el tema. Eso nos habla también para posteriormente saber si en nuestro contexto de nuestro país tenemos estas investigaciones o es un área de oportunidad para tu investigación. Luego, el enfoque. El enfoque puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Igual aquí, si das clic en la punta de flecha, te aparece los diferentes enfoques. También tenemos el argumentativo para el caso de revisiones sistemáticas. Posteriormente, el alcance. El alcance es hasta dónde llega el estudio. Es decir, es un estudio explicativo, es un estudio correlacional, es un estudio que pretende ser solamente descriptivo. Ese es el alcance del estudio. También esto te ayudará a posteriormente organizar mejor tu literatura. Posteriormente, en la columna O, tenemos el diseño de investigación. Aquí, el diseño de investigación te habla cómo fue diseñada la investigación. Para los enfoques cuantitativos, podemos tener un enfoque experimental o un enfoque no experimental. En este caso, es un estudio experimental de tipo preexperimento con un diseño ex post facto. En la columna P, tenemos el objetivo general del estudio. Aquí es importante que pongas tal cual el objetivo del artículo. En este caso, es saber si la determinación predice la deshonestidad académica y si el género modera la influencia de la determinación en la deshonestidad académica. Es decir, este estudio pretende determinar si podemos predecir un comportamiento deshonesto a partir del género de las personas que participaron en el estudio. En la columna Q vamos a requisitar el tipo de muestra. Tipo de muestra que utilizaron en el estudio. En este caso es accidental. Los tipos de muestra pueden ser probabilísticos o no probabilísticos. En este caso, faltaría aquí agregar si es probabilístico. En este caso, como es accidental, significa que los autores lo que hicieron fue poner una convocatoria y trabajaron con las personas que se acercaron voluntariamente al estudio. Entonces, es un estudio no probabilístico de tipo accidental. Luego tenemos el tamaño de la muestra, es decir, cuántos participantes estuvieron en esta investigación. En este caso, fueron 408 estudiantes universitarios. Si nosotros especificamos muy bien la población, esto también nos va a ayudar a identificar vacíos posteriormente. En la columna S es la población objetivo. Justo aquí en la población objetivo estamos diciendo que son estudiantes, pero estudiantes universitarios. Tal vez algunos datos relevantes podrían ser estudiantes universitarios de escuelas privadas o de escuelas públicas, pero eso depende de cada estudio. Posteriormente, en la columna T, vamos a poner los instrumentos de recolección, es decir, a través de qué instrumentos los autores recolectaron sus datos para la investigación. En este caso, estos autores utilizaron la escala de deshonestidad académica, Academic Dishonesty Scale, basada en McCabe y Treviño en 1993 y Stone et al. De 2010, la cual ha sido adaptada para la investigación por Ampuni et al. En 2019. Tenemos que poner todos estos datos porque es importante para la validez de la escala. Recordemos que los instrumentos, algunos, están diseñados en un contexto específico y muchas veces no están validados para otro contexto. Si yo utilizo una escala diseñada en España, por ejemplo, para analizar o recolectar datos en México y no está validada, puedo estar cometiendo un error y esto me llevaría a un sesgo de investigación. Entonces es necesario poner la información de si esta escala está validada para el tipo de población. Y además también esto te va a ayudar para que posteriormente tú puedas utilizar estos instrumentos si es que son de uso abierto y que son pertinentes para tu contexto. Además de eso, en la columna U está el método de análisis. En este caso, te sugiere que pongas o que requisites qué tipo de análisis utilizaron los autores. Por ejemplo, en este caso, se utilizó un medio estadístico para comprobar la hipótesis. En este caso particular, fue una regresión múltiple. Posteriormente, en la columna B, tenemos resultados. Aquí sugiero que los resultados sean transcritos tal cual se presentan en el artículo. Por ejemplo, aquí
tenemos que se encontró una correlación significativa entre la deshonestidad académica y la determinación, con un R de Pearson de menos 0.289 y un valor P de menor a 0.01. Esto significa que se encontró una relación negativa y estadísticamente significativa entre la determinación y la deshonestidad académica. Quiere decir que a un mayor puntaje de determinación se encontró un menor puntaje de deshonestidad académica. Esto nos habla de que podría estar asociándose por ahí una relación causal. Un estudio correlacional todavía no afirma causalidad, por eso es importante que pongamos los resultados. Y es estadísticamente significativo, lo cual quiere decir que tenemos una probabilidad del 0.01 de que nuestra hipótesis nula sea verdadera. Posteriormente, el límite. Aquí, esta es una parte de análisis, es decir, algunos estudios que son muy buenos, los que tienen un mayor factor de impacto o que son muy rigurosos, te marcan cuál es la limitación de la investigación. Si no lo tienen, te va a tocar a ti identificar cuál es el límite de ese artículo. Por ejemplo, en este caso, el límite es que la muestra fue accidental y contó con 76% de mujeres contra el 23% de hombres. Este dato es relevante porque al ser una población o una muestra accidental, pues no tiene o no se contó la probabilidad en una muestra probabilística que tendría un mayor rigor. Y además de eso, también, si volvemos un poco a los resultados, nos dice que el género tiene un efecto importante en la deshonestidad académica, pero su muestra estuvo compuesta por 76.7% de mujeres contra el 23.3% de hombres. Aquí sería necesario reportar si hay homogeneidad o no entre el género para poder comparar, porque si no sería un poco injusto. Finalmente, tenemos la columna X, donde tenemos las sugerencias para una investigación futura. En esta también te toca a ti, si no lo tiene el artículo, te tocará a ti decir qué se puede hacer para mejorar esa investigación. Estas últimas dos columnas te van a ayudar más adelante cuando estés redactando el vacío en la investigación. Y ahora sí, finalmente, incluir la referencia completa en el estilo de citación dependiendo del área de conocimiento para posteriormente tenerla más fácil para poder realizar tu apartado de referencias. Y la liga, siempre tener la liga para poder decir y regresar al artículo cuando quieras. Una vez que esta tabla está completamente llena, va a ser mucho más fácil organizar los artículos para la redacción del estado de la cuestión, porque podemos organizarlos ya sea, como lo habíamos mencionado en el video, por año. O sea, yo puedo tener aquí el año de publicación y puedo ordenar el año más reciente y así ya elijo del más reciente al más antiguo o viceversa, del más antiguo al más reciente. O bien, también los puedo ordenar por el enfoque o por el alcance o por el tipo de resultados que encontrar. Y entonces, así tendremos una estructura mucho más guiada para poder comenzar con la redacción de nuestro estado de la cuestión. Espero que este video te haya sido útil.